Ok, en esta ocasión nos encontramos una vez más en este lugar donde hemos de presentar un mensaje alentador en el cual, sin duda alguna, en el primero nos hemos regocijado en el mensaje de la vida de Enoc. Siguiendo la galería de los grandes hombres de fe, en esta ocasión quisiera presentarles en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y el versículo 7, este mensaje tan importante que dice en la vida de Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En esta ocasión quisiera presentarte este mensaje pensando en el acontecimiento extraordinario del diluvio. La Escritura es clara al decir que esta fe que tuvo Noé al preparar el arca, en la cual su familia y él se salvase. La historia sagrada nos dice que Noé, cuando fue advertido acerca de lo que había de acontecer, todavía no tenía hijos. Sin embargo, la Escritura presenta una evidencia de que Noé había de tener a una familia en la que en el arca que él había de preparar se había de salvar. En esta ocasión permíteme decirte que en esta vida nosotros tenemos que arreglarlas de tal manera que podamos pensar en nuestra salvación. Yo creo que tú y yo en algún momento hemos pensado en nuestra salvación. Y cuando pensamos en la salvación de nuestras vidas, querido oyente, yo te quiero decir que no podemos pensar en salvarnos a menos que Dios dirija nuestra vida. Sin embargo, para poder adquirir una salvación, hay un requisito importante. La palabra de Dios en el versículo anterior de Hebreos 11:7 dice Hebreos 11:6: Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios debe de creer que Él existe, que Él nos puede ayudar, que Él puede hacer que nuestra fe, que nuestra esperanza, que nuestra seguridad de salvación en Cristo sea una realidad. Solo que, como hemos venido hablando en el tema anterior, la Escritura dice que no caminó con Dios, que Noé hizo posible preparar un arca para salvarse él y su familia. Solo que la Escritura dice también que Noé preparó con temor. Es decir, este hombre que mostraba evidencias, que tenía seguridad de un Dios, que la Escritura dice que Dios encontró a Noé como un hombre justo y recto. Nos quiere decir entonces, mis estimados oyentes, que para que yo tenga fe, que para que yo tenga la seguridad de salvación en Cristo, yo tengo que tener la evidencia de que Dios es real. Y la Escritura dice, mis estimados hermanos, que Noé hizo caso a lo que Dios preparó para que tuviera una evidencia de la existencia de Dios en algo que nunca había acontecido, que nunca se había visto, pero que Noé había creído en Dios. 120 años Noé mostró evidencias de su fe. 120 años Noé pregonó que había de venir un diluvio. La Escritura nos dice, estimados hermanos, estimados oyentes, a todos los que de alguna manera escuchan este medio tan importante, ojalá que tuviésemos la fe de Noé. En este tiempo en el que atravesamos una situación tan difícil, en este tiempo cuando estamos atravesando una situación de pandemia algo que nosotros no esperábamos, que la humanidad está envuelta hoy en día en un caos. Entonces, la evidencia de que Dios puede salvarnos, librarnos, hacernos sentir seguros en la esperanza de que Él ha de proveer un medio de salvación, de cuidado, de protección, debería ser para ti y para mí la más grande seguridad. ¿Por qué tener que recurrir a otros medios? Cuando Dios nos ofrece la seguridad de estar con nosotros, como lo hizo con Noé. Hoy en día, ¿quién esperaba la pandemia? Nadie.
Hoy en día nadie esperaba que el mundo estuviese envuelto en un caos tan terrible como es el COVID-19. Pero esta ocasión yo quisiera decirte algo importante. La fe de Noé fue la que lo hizo actuar en preparar algo para el futuro, para que él estuviese seguro, para asegurar la salvación de su familia. En esta ocasión yo quisiera hablarte también de alguien que con temor, que con mucha negativa tal vez, o incluso hasta con poco conocimiento de Dios, se acercó a él. Y la Escritura dice en el Evangelio de San Marcos, déjame leerte un poco de la historia de esta mujer, que la Biblia nos dice, estimados oyentes, que esta mujer tenía 12 años de estar sufriendo una enfermedad, la que laceraba su vida, una enfermedad que lo llama la Escritura un azote. Cuando la Biblia dice que era un azote, algunos historiadores dicen que era una enfermedad incurable y que por ende era ocasionada por el mal vivir, por el pecado, por la lejanía de Dios. Pero un día esta mujer escuchó hablar de Jesús. Y cuando ella escucha hablar de Jesús, nace en ellas una esperanza. Y ella, dice la Escritura, pero una mujer, dice la Escritura, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido, dice textualmente la Biblia, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Dice el versículo 29, el 28 dice, porque decía, si tocara tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, dice, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, dice la Escritura, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Saben que la seguridad de aquella mujer no radicaba en que era fiel a Dios. La seguridad de aquella mujer era considerada para sí misma una esperanza de que si tan solo tocara el manto de Jesús, ella quedaría sana. Las que padecían flujo de sangre no eran dignas de presentarse delante de Dios. Tal vez, estimados oyentes, yo esté predicando en esta ocasión para alguien que siente que su situación no le es digna de acudir con fe a Jesús. Tal vez yo esté predicando para alguien en esta ocasión que te sientes lejos de Dios, que tal vez sientas que no eres digno de pedir al Señor algo. Sabes que la lejanía de Dios a veces no solamente nos es cuestión de una vida que no nos hace considerar dignos de lo que Dios puede hacer por nosotros. En esta ocasión yo quiero decirte que aquella mujer se sentía sucia. Es por eso que no tuvo el atrevimiento de venir a decirle a Jesús cara a cara, Señor, mira, yo estoy padeciendo esto y esto, porque ella pensaba que Jesús la iba a rechazar, porque la fuente de su sangre era algo que prohibía en la ley de ese entonces presentarse ante Dios. Ir con un sangrado era imposible acercarse a Dios. Es más, los rabinos, los grandes dirigentes no permitían
porque la ley así lo establecía, que una mujer que tuviese desangrándose no era digna de ir ante Dios. Es por eso que aquella mujer, dice la Escritura, que no tuvo el sentir de ir a Jesús y decirle cara a cara, entonces ella tuvo que utilizar un medio. Y pensaba dentro de sí, en su mente y en su corazón, si tan solo tocase su manto, yo seré salvo. Dice la Biblia, estimados presentes, que cuando Jesús sintió que en él salió la virtud de sanidad en la vida de aquella mujer, él se volteó a preguntar quién me ha tocado, por una razón, porque él quería dejar en evidencias de lo que en ella había sido hecho, para que aquella mujer no creyese. Todo lo contrario, Jesús le dio la oportunidad de mostrar públicamente que había sido su fe en él que había logrado la sanidad de su vida. En esta ocasión yo quisiera decirte, mi estimado oyente, que muchas veces nosotros dudamos. Y aunque a veces creemos con toda solicitud que estamos en las manos de Dios, muchas veces caminamos con Dios, muchas veces tenemos la plena confianza y la completa seguridad de que Dios es con nosotros. Yo quisiera decirte que muchas veces no suceden cosas extraordinarias en nuestra vida por nuestra poca fe. Entonces en esta hora yo quisiera dejar en claro un punto, que en esta vida, para lograr la victoria, para lograr los desafíos, para lograr las inquietudes, para lograr los deseos de nuestro corazón, solamente es cuestión de fe. Es por eso que este mes hemos abordado este mensaje tan interesante. Decirte de frente que la solución a nuestros problemas es cuestión de fe. Es solamente la evidencia de que tu Dios puede lograr hacer algo. Es sentir en el corazón el deseo de acudir a Dios con la seguridad que vino aquella mujer. Es tener la evidencia de que Dios tiene el control del mundo en sus manos. Y que tú y yo somos hijos de ese gran rey. Que tú y yo tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Es por eso que yo te digo, en esta ocasión, es posible que haya alguien que esté atravesando por una situación difícil. Es posible que alguien esté atravesando por una situación que no consigue, que ve el mundo con tanta inseguridad, especialmente en este tiempo en el que estamos atravesando. Hoy en día yo quiero decirte que aquel grande pregonero de justicia llamado Noé preparó clavo a clavo, martillazo a martillazo, la seguridad de que Dios tiene el control del mundo. Es por eso, mi estimado oyente, que Noé, aquel pregonero de justicia que anunció una salvación en Cristo a través de aquel medio que Dios estaba preparando, yo quiero decirte en esta ocasión que los únicos que se salvaron en esa ocasión fueron su familia de Noé. Porque creyeron, porque anunciaron, porque proclamaron, porque dijeron que hay un Dios que controla este mundo. Si yo te dijese hoy que Dios aún tiene el control del mundo en sus manos, tal vez tú me preguntarías entonces, ¿qué va a hacer Dios para salvarnos de todo lo que está aconteciendo? ¿Qué va a hacer Dios para salvarnos de todo lo que está viniendo a este mundo? Cuando vemos al mundo envuelto en un caos, muchos sembramos la esperanza en una vacuna. Muchos sembramos la esperanza en otros medios. Tratamos de prepararnos de alguna o de otra manera para conseguir que no nos suceda algo más peor. En esta ocasión yo quiero decirte que Dios ha de tener el control hasta el último día de nuestra vida, el control de este mundo. Y si como aquella mujer, yo te dijera que si tan solo tuviésemos la fe de aquella mujer y con completa seguridad viniéramos y dijéramos, si yo voy a Jesús, Él puede ayudarme para cualquier situación en la que tú estés atravesando, te confirmo diciendo, es cuestión de fe. Es por eso, mi estimado oyente, que yo quisiera mostrarte a través de la Escritura, a través de lo que yo he predicado en esta ocasión,
que es solamente cuestión de fe, que es tener la seguridad. Es por eso que el libro de Hebreos nos anuncia a nosotros la evidencia de que la fe es el atributo divino. E incluso aún la fe nos dice en la palabra del Señor que es un producto del Espíritu Santo. El libro de Gálatas lo confirma. Entonces, en esta ocasión yo quisiera decirte, mi querido oyente, que cuando la mujer fue sana, dice más adelantito en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6 y el versículo 56, mira lo que dice: y en donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. No fue solo la mujer. Después de que una mujer dio, es por eso que Jesús quiso hacer notorio ante la multitud lo que había acontecido con la mujer. Es por eso que Jesús se paró para preguntar: ¿quién me ha tocado? Para que aquella mujer diera a conocer públicamente lo que en ella había sido acontecido. La Escritura nos dice que a partir de ahí todos pensaban lo mismo, todos decían lo mismo: si tan solo tocásemos el manto de Jesús. Y la Biblia dice que cuando llegó a Genesaret, a un lugar de Genesaret, traían, dice, déjame leértelo una vez más, dice de esta manera: y donde quiera que entraba, es decir, en esa región de Genesaret, entendieron que había un motivo para tocar el manto de Jesús. En esta ocasión yo quiero decirte que si tan solo tuviésemos una fe genuina, nuestra vida sería diferente. Que si tan solo tuviésemos la seguridad de que Dios controla tu vida, tendríamos un motivo para poder alcanzar y tocar el manto de Jesús. Dice la Escritura, querido oyente, y donde quiera que entraba, en aldeas, en ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Qué hay de tan imposible que Dios no pueda arrancar en nuestra vida? Vives desesperado, vivimos agobiados, vivimos con temor, vivimos con inseguridad. Piensa en que Jesús solamente quiere que tengas un vestigio de fe y de esperanza en Él. Pon tus manos en las manos de Jesús. Pon tu vida en la vida de Jesús. Haz que el milagro suceda en tu vida. Dios te bendiga, que Dios te ayude, que hagas de la Escritura un medio para lograr una fe que le dé honra y gloria a tu Salvador. Que Dios te bendiga en esta ocasión.